Buenos días. Hoy en la mañana, me levanté con una preocupación y era que me habían invitado a un foro de máster en inteligencia artificial y mi preocupación es que yo no soy bilingüe. Entonces pensé en un consejo que me había dado un amigo sobre una herramienta de inteligencia artificial que me podía ayudar a hablar en inglés. Entonces me levanté temprano y empecé con Gemini a conversar. Conversamos como alrededor de unos 15 minutos y entonces ya me sentí en toda la confianza de poder hacerle la pregunta crucial. ¿Cómo considera Gemini que está mi nivel de inglés? Y me dijo, no, hablas claro, hablas muy fluido, estás excelente en inglés. Sin embargo, al final tenemos una muy hermosa presentación en español. No quisimos confiar demasiado en la inteligencia artificial en este momento. Mi nombre es Ronald Pérez, soy director de la unidad de apoyo a la docencia mediada por tecnología y en este espacio quiero aprovechar para conversar un poco sobre lo que son las competencias docentes en la era de la inteligencia artificial. Aunque ya muchos de los estudiantes y se ha popularizado tanto el uso de la inteligencia artificial, muchos de los estudiantes y muchos de los docentes están utilizando herramientas de inteligencia artificial, aún cabe hacernos esta pregunta y es, ¿por dónde iniciamos? ¿Cuál es la ruta que debemos seguir para integrar las herramientas de inteligencia artificial en nuestras clases, en nuestra aula, en nuestra universidad, en nuestra enseñanza, en nuestro aprendizaje? Pero, ¿cómo la integramos de una forma responsable, de una forma ética, de una forma crítica y de una forma pedagógica? ¿Cuál es esa ruta que nosotros debemos seguir para incorporar estas herramientas de inteligencia artificial? Y tanto docentes como estudiantes, ¿cuáles son las competencias que nosotros debemos desarrollar para poder hacer un uso responsable de la inteligencia artificial? Entonces, ¿por dónde iniciamos? Podríamos decir que hay muchas herramientas de inteligencia artificial. Algunas de estas ya las conocen, otras tal vez no las conocen, unas son más populares que otras. Sin embargo, muchas veces nuestro camino inicia, como inicié, por una recomendación de una herramienta. Y decimos, bueno, ahora sí, es que está de moda la inteligencia artificial y entonces, ¿qué herramienta yo incorporo en mi clase para empezar a trabajar con mis estudiantes? Porque si yo no uso herramientas de inteligencia artificial, mis estudiantes podrán decir que estoy desactualizado, así que hay que entrarle a las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, hay todo un trasfondo antes de empezar a elegir la herramienta de inteligencia artificial. De esta lista yo podría seleccionar cualquiera y empezar a utilizarla, pero tenemos que hacernos muchas preguntas antes de empezar. Entonces, hay que seguir una ruta. ¿Cuál es la ruta que yo debo seguir para sacarle ese provecho a estas herramientas de inteligencia artificial? Pensando en esa parte ética, crítica, para desarrollar ese pensamiento crítico en los estudiantes. Y nos comentaba don Allen, por ejemplo, que la herramienta no es mágica. O sea, la herramienta no va a aprender por nosotros. El aprendizaje está en nosotros y la enseñanza está en nosotros, los docentes. Entonces, si necesitamos una ruta como docentes, pero necesitamos una ruta como institución de educación superior. Cuando hablamos de la Universidad de Costa Rica y la educación en la Universidad de Costa Rica y cómo nosotros como universidad vamos a integrar esas herramientas de inteligencia artificial, tenemos que también pensar en qué está haciendo la universidad y cuál es la ruta que ha seguido la universidad para que nosotros integremos de una forma ordenada las herramientas de inteligencia artificial.
Entonces, ha venido todo un proceso desde la resolución 12784, que esta habla más de la integración de la virtualidad dentro de las clases, pero tiene un pequeño apartado donde habla sobre la inteligencia artificial y nos invita a crear espacios para reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial. Posteriormente, ya salió la resolución 469, donde da los lineamientos para el uso de herramientas de inteligencia artificial. Posteriormente, tenemos la declaratoria de interés institucional para el uso de herramientas de inteligencia artificial. Entonces ya nos viene dando un camino que la universidad está haciendo esfuerzos por integrar de una manera práctica las herramientas de inteligencia artificial. Luego, este año ya se lanzó el marco de gobernanza de la gestión de IA. Y posteriormente está por lanzarse una serie de buenas prácticas para la integración de la inteligencia artificial. Sin embargo, nos marca un camino inicial, pero cada carrera, cada clase, cada curso es diferente. Vamos a tener que nosotros ir y profundizar en cuáles son las necesidades reales de cada uno de los cursos para así empezar a seleccionar estas herramientas de inteligencia artificial. Este camino tiene que guiarse de alguna forma. No podemos simplemente iniciar a utilizar herramientas de inteligencia artificial porque es la más popular. Entonces, tenemos que tener alguna referencia y los países, no solo nosotros como docentes nos hacemos la pregunta de cómo incorporamos la inteligencia artificial, porque vienen varios retos. Yo puedo agregar una herramienta de inteligencia artificial, pero ¿estará permitida esa herramienta? ¿Cómo funciona esa herramienta? Y tener una serie de preguntas e interrogantes. ¿Será que la U me permite utilizar esa herramienta? Bueno, como no dicen nada, entonces sí la puedo usar. Pero bueno, ok, hay que entender ese contexto para saber qué tipo de herramientas podemos utilizar en el contexto institucional. Así que se han dado esfuerzos, y este es el esfuerzo mayor o general de un marco de referencia para la integración de inteligencia artificial en la docencia. Y este marco de referencia habla de una serie de competencias que nosotros tenemos que tener como docentes para poder integrar las herramientas de inteligencia artificial. También el marco está para los estudiantes. Hay dos marcos y comparten una base común. Se diferencia pues ya en la práctica de cada uno, pero comparten una base común de cuáles son las competencias que tenemos que tener nosotros como estudiantes y cuáles son las competencias que tenemos que tener nosotros como docentes para empezar a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Este marco es el marco propuesto por la UNESCO, que se lanzó en el 2024, y es un marco de referencia. Como todos los marcos, no van a dar una receta. No van a decir, haga esto, esto y esto, sino que dan una referencia de cómo podemos nosotros iniciar esta ruta de integración de las herramientas de inteligencia artificial para que nos lleven a un destino que es el destino de mejorar el aprendizaje, de centrar esta integración en pro del estudiante, en pro del proceso de aprendizaje que nosotros estamos llevando a cabo en la universidad. Entonces, nos sirve a nosotros para tener estos conocimientos y qué habilidades debemos de, qué consideraciones tenemos que tener. El marco está compuesto por 5 dimensiones y tiene 15 competencias. Cada una de esas competencias se desglosa en un montón de actividades, pero básicamente nos marca como esa pauta. Pero además dice, ok, hay dimensiones que debemos de considerar o áreas de habilidades. Tenemos las competencias, pero también tenemos un proceso de integración que me permite profundizar en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Y básicamente nos marca como esa pauta. Pero ¿qué es el fin que persigue este marco? Lo decía el doctor Allen. No ver la inteligencia artificial como una herramienta.
es un recurso que nosotros vamos a tener y no es el fin, no es usar la herramienta de inteligencia artificial. Es una tecnología más que viene en nuestros tiempos, que tiene mucho poder, es muy poderosa, pero que viene a apoyar lo que ya nosotros hacemos. Viene a maximizar, a optimizar lo que nosotros ya hacemos. Pero siempre está primero nosotros como humanos, ¿verdad? Entonces, estas 5 dimensiones que se mencionan, no vamos a profundizar en el marco, hoy quiero nada más que lo conozcan, ¿verdad? Y que por lo menos tengan un panorama general, pero estas 5 dimensiones, en la primera dimensión es la mentalidad centrada en el humano, no en la herramienta de inteligencia artificial, sino que quien guía el proceso de integración de la inteligencia artificial somos nosotros, nosotros como docentes y nosotros como estudiantes, y también pensando en las implicaciones que tiene para la humanidad. Un ejemplo muy claro, o sea, yo pude haberme venido muy confiado porque la inteligencia artificial me dijo que ya sabía hablar inglés, ¿verdad? Y empezar a hablar y ustedes dicen, uy, qué mal inglés. Pero, pero es esa capacidad que nosotros tenemos para valorar tanto lo que solicitamos como los resultados que nos ofrece la herramienta de inteligencia artificial. En algunas ocasiones es muy fácil verlo y ver que el resultado está equivocado. Yo puedo empezar a hablar inglés y al ver que no puedo tener una conversación fluida, entonces digo, no, mira, me engañó la inteligencia artificial. O le pedí una imagen en uno de los cursos que estábamos trabajando con inteligencia artificial, un docente le pidió una imagen de una vaca y la imagen la vaca solo tenía 3 patas. Entonces era muy fácil ver el error de la inteligencia artificial, pero en otros casos no es tan fácil verlo, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces esa parte de la mentalidad humana es una de las primeras dimensiones y más importantes. Nosotros vamos a guiar el proceso de integración de la inteligencia artificial. El otro es el concepto ético. ¿Cómo implica éticamente el uso de X herramienta de inteligencia artificial en mi clase? Para el estudiante, para mí como docente, para nuestra institución, ¿qué aspectos éticos nosotros tenemos que cuidar? Luego están los fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes han utilizado ChatGPT? Levanten la mano. Y el que no la levantó no me vio, ¿verdad? Ok, todos la hemos usado. Pregunta, ¿saben de dónde obtiene los datos ChatGPT? ¿Saben cómo los procesa? ¿Saben cómo toma las decisiones? ¿Verdad? Muchas veces empezamos a utilizar la herramienta de inteligencia artificial. Estos marcos nos invitan a ir más allá. ¿Por qué? Porque si hablamos de ética y no sabemos qué implicaciones éticas tiene el uso de mi herramienta, entonces puede ser que esté utilizando una herramienta equivocada. ¿Y por qué esto también de la parte ética? Porque yo puedo tener el programa o la herramienta para lo que es la validación del inglés, para medir el nivel, y bien en la escuela pudieron decir, ok, mira, metámosle estos datos y el modelo va a funcionar tratando de seleccionar a los mejores estudiantes, pero los malitos que se queden, ¿verdad? Entonces ahí no estamos ni pensando en la parte humana ni en las implicaciones que puede tener el uso de la herramienta, sino que estamos pensando en un modelo que simplemente va a tomar decisiones y va a excluir personas. Y esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar en este uso de herramientas de inteligencia artificial, que la herramienta no excluya tampoco a las personas, sino que también tenga inclusión, que tenga consideraciones y que mejore el aprendizaje, no que simplemente le diga, usted es malo, ¿verdad? Usted no tiene el nivel, usted está en un nivel A1 y entonces de ahí tiene que estudiar más. No, o sea, cómo la herramienta te ayuda a mejorar más que reducir las ganas de aprender.
La parte pedagógica, que es el punto 4, que es donde por lo general nosotros iniciamos, ¿verdad? Que es, uy, tengo una clase hoy, voy a usar una herramienta de inteligencia artificial y casi que nos venimos y seleccionamos una herramienta y la utilizamos y la metemos en la parte pedagógica y a veces no nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Entonces ya empezamos a dar la clase, pero vean que está como en el punto 4, en la dimensión 4 que nosotros debemos de considerar cuando ya realmente vamos a tener una herramienta de inteligencia artificial. Y el otro punto es el desarrollo profesional. Este marco es muy completo. Para mí es muy completo. ¿Por qué? Porque nos lleva desde un escenario muy básico, que es considerarnos nosotros como personas, como humanos, antes que la herramienta de inteligencia artificial, hasta invitarnos a decir, mire, el mundo tecnológico cambia muy rápido. Por lo tanto, usted no puede quedarse en usar una herramienta. Tiene que tener desarrollo profesional, tiene que estarse actualizando, tiene que saber qué pasa con los cambios tecnológicos. Y nos lleva por toda esa ruta, hasta pensar realmente por qué usamos una herramienta, cuál es el fin pedagógico de esa herramienta y cómo me mantengo yo profesionalmente actualizado. Cómo esa herramienta me va a ayudar en mi clase, pero cómo me va a ayudar a mí profesionalmente a subir. Luego vienen los 3 niveles de progresión, que estos niveles es, ya tengo las 5 dimensiones, pero voy a ir avanzando. El primer nivel es adquirir, que es como el nivel básico. ¿Pero qué adquiero? Ya lo vamos a ver. El segundo nivel es profundizar. Tengo un contexto claro de la inteligencia artificial, de las herramientas de inteligencia artificial, tengo un contexto claro de mi carrera, de la ética, de las políticas de privacidad, de las políticas gubernamentales, de las políticas institucionales, de las políticas internacionales sobre inteligencia artificial. Eso es adquirir, es tener muy claro mi contexto, para luego profundizar. Ahora sí, ya soy pro en toda la parte teórica de inteligencia artificial y empezamos a meternos con el uso de las herramientas de una manera pedagógica, de una manera crítica, de una manera que invita a reflexionar y a optimizar el proceso de aprendizaje. Y el último, que es crear, cuando ya generamos modelos de inteligencia artificial nuevos a partir de otros modelos que ya existen. Porque yo dije, ya este modelo no me da para lo que yo hago, así que ya sé tanto que puedo crear un modelo nuevo a partir de lo que hay. Y no solo un modelo de inteligencia artificial, también crear va en que yo pueda intervenir en las políticas que se crean dentro de la institución para el uso de inteligencia artificial. Uno de los aspectos que hay que tener claro cuando usamos inteligencia artificial en el aula es, ¿sabe el estudiante que vamos a usar inteligencia artificial? ¿Sabe el profesor que yo estoy haciendo las tareas con inteligencia artificial? El contexto tiene que estar muy claro y esa es la parte de adquirir. Tanto estudiantes como docentes nos confesamos y decimos, yo utilizo inteligencia artificial para estas actividades, el estudiante las utiliza para estas, pero al principio del curso todos nos ponemos de acuerdo para qué nos va a servir. Y ese para qué nos va a servir es porque le va a aportar en el aprendizaje, no a facilitar el tiempo que se me olvidó hacer el ensayo y hoy en la noche me puse a hacerlo y la IA me lo hizo genial. Aunque no era el tema que le pedí, pero yo no lo leí, así que lo entregué de esa forma, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos hay que tener ese cuidado. A partir de estas dimensiones y estos niveles de progresión, se forma una matriz. En esa matriz, yo marco cuáles son las competencias que nosotros debemos ir adquiriendo. Ahí se distribuyen las 15 competencias y las 15 competencias son de una manera bastante general. Así que yo tengo, por ejemplo, lo que es la dimensión de la mentalidad centrada en el humano y el proceso de adquirir.
Entonces, aquí yo entiendo realmente cuál es la intervención que yo tengo como docente y cuál es la intervención que va a tener la herramienta de inteligencia artificial. Estas dimensiones y los niveles de progresión no van secuenciales, o sea, se traslapan. Usted puede estar en diferentes niveles a la vez o puede estar en diferentes dimensiones. Entonces, no es que primero se va a venir por todas, sino que puede estar en un lado en una y en otro en otro. Pero nos permite a nosotros tener como esta guía. Primero necesito tener claridad y adquirir conocimientos de la parte ética. ¿Cuáles son los principios éticos que nosotros debemos cuidar al utilizar esta herramienta? Las herramientas de inteligencia artificial y algunas de las cosas que se proponen es que la herramienta sea transparente. Es decir, que la letra pequeña que nunca leemos, cómo funciona la herramienta de inteligencia artificial tiene que estar clara antes de yo empezar a usarla. ¿Okay? Imagínense por un momento, los estudiantes le entregan a ustedes la tarea. Y entonces ustedes dicen, uy, voy a dar una retroalimentación bien chiva basada en inteligencia artificial y toman las tareas de los estudiantes y las meten en ChatGPT o las meten en cualquier herramienta. ¿Se puede o no se puede? Hay restricciones, hay privacidad de los datos, hay políticas que impidan hacer eso. ¿Las han pensado? Eso es adquirir, entender ese contexto. Porque a veces utilizamos una herramienta y puede ser que lo que estamos haciendo infrija ciertas políticas, infrija ciertos derechos del estudiante, infrija ciertos derechos de privacidad de los datos. Entonces, el simple hecho de utilizar una herramienta como Turnitin ya implica que no puedo subir la tarea tal cual. Turnitin pide que usted primero le dé un formato para que la respuesta que usted tenga sea más adecuada. No le va a decir si es IA o no. Eso no pasa. Ahorita no tenemos herramientas que nos permitan detectar si algo está hecho con IA o no. Hay sospechas. Con la herramienta ustedes pueden tener una leve sospecha, pero aquí es donde viene la parte de mentalidad centrada en el humano. ¿Por qué? Porque toda esta inteligencia artificial nos ha venido a nosotros a replantear el aprendizaje, replantear la enseñanza, replantear todo este proceso, porque no es solo, bueno, voy a hacer un ensayo y reviso si el estudiante lo hizo con IA. No, o sea, realmente el ensayo es lo que yo tenía que aplicar como método de evaluación. O existen otros métodos de evaluación mucho más efectivos para el aprendizaje, que incluso el estudiante puede hacer el ensayo con IA y con la IA puede cuestionarse a ver si el ensayo está bien hecho o no está bien hecho o profundizar más bien con la IA. Por eso las políticas deben estar claras al inicio. Puede usar IA, pero hay que enseñar también cómo usarla para que el estudiante no crea que está usando IA sin que el profe se dé cuenta. Más bien, no, aquí usémosla, pero ¿cómo la usamos? ¿Cómo nos sentamos a decir que esta inteligencia artificial va a ser productiva en mi clase? Es la diferencia, ¿verdad? Entre usamos IA o no. ¿El estudiante sabe que yo le reviso con IA? Bueno, tiene que saberlo desde el principio del curso, que yo voy a usar una IA para revisarlo y que los resultados que va a obtener son estos. Así que entonces es como marcar la cancha y tener el panorama claro. Todo esto son las competencias que nosotros debemos ir adquiriendo antes de empezar a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Como les decía, aquí pasa por muchas dimensiones y en esas dimensiones vamos llegando hasta el nivel profesional donde yo ya he generado una lista en esta parte, fundamentos y aplicaciones de la IA. Aquí yo empiezo a conocer qué herramientas existen. Y viene algo muy importante, que en teoría son procesos que la tecnología avanza más rápido que cualquier política institucional. En teoría, deberíamos de tener como institución una lista de herramientas recomendadas, ya validadas. Ahora, en el marco de gobernanza, se creó la comisión especializada en inteligencia artificial, la cual se va a encargar
de ir haciendo estas validaciones para que ustedes en algún momento tengan algún banco de herramientas de inteligencia artificial que hayan sido probadas y que diga que respeta los aspectos éticos, la privacidad y todo lo que las regulaciones que hay tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad. Pero es un proceso, ¿verdad? Hacia ahí es donde vamos. ¿Qué podríamos hacer, digamos, para una clase? Se supone que podrían ser 3 pasos. Seleccionar las herramientas, pero ya hemos cuestionado para qué la vamos a usar. O sea, ¿cuál es el objetivo pedagógico que yo quiero cubrir? ¿Cuáles son las debilidades que hay en mi clase? ¿Dónde están los problemas o las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes en este momento? Y ahora sí, ¿qué herramientas de IA hay para que yo pueda ayudar a resolver o a minimizar este problema de aprendizaje que están teniendo los estudiantes? ¿Ok? No es moda, no es ChatGPT, no es Gemini, es un problema de aprendizaje que hay en nuestra clase y yo quiero resolverlo o apoyarme con inteligencia artificial. Entonces, hay una lista blanca de herramientas, que en algún momento la tendremos, y los marcos, tanto el que hizo la universidad como el marco de la UNESCO, no nos van a decir exactamente qué hacer. ¿Por qué? Porque la universidad es tan diversa y las necesidades de la carrera de inglés son tan específicas que cada carrera va a tener que sentarse y empezar a definir qué herramientas responden a los fines pedagógicos de la carrera. Y no es solo cómo planificar un curso, es que como profesionales y como formadores de profesionales tenemos también que enseñarles herramientas de su vida profesional, herramientas que no es para aprender mejor, que ellos van a tener que usar como profesionales, ya sea para enseñar inglés, ya sea para la parte administrativa o empresarial del inglés, pero cada carrera, cada sede va a tener que sentarse a crear sus propios lineamientos basados en sus necesidades. No va a haber una receta general y decir, todos usen esta, no. Vamos a tener que explorar y es un trabajo que nos corresponde ya como cada una de las carreras, como cada una de las sedes. Luego está el paso de la implementación, que ya nosotros empezamos a utilizar esta herramienta. Sin embargo, pueden haber herramientas muy poderosas, pero puede ser que en Punta Arenas muchos de los estudiantes cuando se van el fin de semana a su casa no tienen internet. Y la tarea exige el uso de la herramienta de inteligencia artificial porque era buenísima. Son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Si es parte de la integración, yo tengo que entender también estos aspectos técnicos que pueden impedir el buen uso de la inteligencia artificial. ¿Tienen o no tienen conexión? Perfecto, si todos tienen, entonces estamos bien, podemos utilizarla. Pero es el aspecto que va más allá de seleccionar una herramienta, es entender por qué, para qué y qué implicaciones tiene, porque puede ser que la herramienta sea muy buena para unos, pero esté afectando a otros. Entonces, estamos excluyendo del proceso de aprendizaje a otros estudiantes. Es todo el replanteamiento que nos invita a nosotros este marco que nos ofrece la UNESCO, a pensar en todas esas pequeñitas cosas que a veces no pensamos, pero también nos invita a ser expertos en el uso de herramientas de inteligencia artificial para poder sacarle el máximo provecho a cada una de las herramientas que vayamos integrando. Y luego viene la reflexión, que nunca la olvidemos. ¿Funcionó o no funcionó? No, estuvo genial porque no tuve que revisar las tareas, pero aprendieron los estudiantes. O sea, el fin de todo esto siempre es el aprendizaje. El enfoque centrado en el estudiante, el enfoque centrado en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, no importa qué utilicemos, puede ser que ni siquiera sea inteligencia artificial, pero siempre tenemos que ir a la reflexión de si mejoramos nuestro aprendizaje, los estudiantes aprendieron lo que tenían que aprender, pero cuando yo no sé cuál era el problema que yo quería apoyar con la inteligencia artificial, menos voy a poder medirlo.
Si simplemente la usamos, pero no teníamos ningún enfoque, no teníamos ninguna consideración, no estábamos atacando un problema de aprendizaje, es muy difícil que podamos medir al final si tuvimos buenos resultados o no tuvimos buenos resultados. Esto es como una pequeña prueba, hablando de la lista blanca de herramientas que nosotros deberíamos de empezar a hacerle pruebas. Puede ser un equipo más técnico o nosotros mismos como docentes que nos empecemos a preguntar, ¿qué hace la herramienta con los datos que yo les doy? ¿Qué hizo con toda esa información? ¿Era sensible o no era sensible? ¿Había información sensible de mis compañeros docentes o había información sensible de los estudiantes? ¿Qué hizo la herramienta de inteligencia artificial? ¿Puedo decirle a la herramienta de inteligencia artificial que no use esos datos y solo los trabaje para mí? Todas son las cuestiones que tenemos que preguntarnos y explorar la herramienta de inteligencia artificial. Y ustedes me dirán, bueno, en la versión paga se puede. Bueno, pero otras en la libre también. Entonces, es toda esa parte de exploración de las herramientas de inteligencia artificial donde tenemos que tener muy claro qué está haciendo, qué algoritmos usa. Por ejemplo, se han hablado mucho también de estos sesgos, y el sesgo no tiene que ver con que la respuesta esté equivocada, ¿verdad? Tiene que ver con que datos fueron alimentadas las herramientas de inteligencia artificial para que la respuesta sea correcta. Si yo entreno una herramienta de inteligencia artificial y nunca le metí datos sobre las culturas indígenas, nunca me va a decir nada sobre las culturas indígenas. Aunque pueda ser maravillosa para otras cosas, pero tiene sesgos en la manera en que aprendió la inteligencia artificial. Y el otro sesgo somos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que le preguntamos es lo que nos va a decir. Y si le preguntamos mal, nos responde mal. Por eso viene toda esta historia de los PROMPT, ¿verdad? Y cómo nosotros le podemos hacer una buena pregunta. Si yo le hubiera preguntado a la herramienta de inteligencia artificial que si tenía buen inglés, o le hubiera hecho una pregunta mucho más específica, puede ser que me hubiera dicho, no, mira, te falta mucho, te recomiendo este curso, te recomiendo esto, pero como yo le pregunte, esa como me va a responder. Y generalmente ustedes tienen un asistente, y no lo duden, ese asistente va a querer quedar bien con ustedes. Así que la respuesta va a ser muy generosa hacia lo que ustedes le pregunten. ¿Por qué? Porque al final es un algoritmo. Entonces, hacemos una serie de pruebas y vemos el nivel de riesgo que tiene la herramienta. Entonces yo digo, mira, es que esta herramienta dice que va a usar los datos para venderlos a las compañías o esto, a lo otro. Entonces yo, mira, este nivel de riesgo es muy alto. No, esta herramienta no. Esta tiene ahí un nivel X más o menos, dice que hace esto, pero respeta ciertos… Entonces ya nosotros empezamos a cuestionar esas herramientas y decir, bueno, sí, mira esta. Recuerden que al final institucionalmente se espera que tengamos una lista de herramientas validadas, pero por lo menos este pequeño escenario nos lleva a una reflexión más allá de qué herramienta de inteligencia artificial utilizar. ¿Qué tenemos? Tenemos las resoluciones que vimos anteriormente a nivel universitario. Tenemos un código de ética que tenemos que también considerarlo cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial. Y tenemos el reglamento también de régimen académico estudiantil, porque ahí cuando hablamos de evaluaciones está toda la dictadura clara de cómo se evalúa, qué se evalúa, cuándo se evalúa. Entonces, todas esas consideraciones de reglamentos, normativas que ya tenemos, hay que considerarlas en ese proceso de adquirir, en esa primera etapa, tener claro todo este panorama para que nosotros tengamos un norte claro de para qué quiero la herramienta, infringe alguna política, respeta las normas éticas, respeta la parte humana. ¿Quién va a guiar el proceso de aprendizaje? ¿La IA o yo? Yo le digo, prepáreme la clase. ¿Quién está guiando el proceso de aprendizaje, la IA o yo? Posiblemente la IA, ¿verdad? Porque va a preparar lo que ella quiere, pero si yo le digo, no, es que necesito atender este y este objetivo, quiero una actividad que me sirva para esto y lo otro, entonces yo estoy guiando el proceso. Pero además después, tanto estudiantes como docentes tenemos que evaluar la salida. Nunca pueden confiarse en la salida
que da una herramienta de inteligencia artificial. Por eso la intervención humana nunca puede estar de lejos en este proceso. Siempre hay que evaluar y ver si lo que estamos obteniendo realmente es correcto. Algunas iniciativas universitarias para que sepan que no están solos tampoco, ¿verdad? Está el proyecto Ethical, que este es un proyecto europeo. Este proyecto busca establecer un framework o un marco de referencia para las consideraciones éticas a nivel latinoamericano. Entonces está trabajando con universidades europeas donde tratan de contextualizar las políticas éticas, digamos que ya hay en algunas universidades europeas, y cómo las podemos extender a los países latinoamericanos. Es un proyecto que ya ha contribuido bastante en este proceso de integración de inteligencia artificial en la universidad. De hecho, el marco de referencia de la universidad está basado también en algunos de los resultados de este proyecto. Actualmente estamos desarrollando entre las 5 universidades un curso que es un curso llamado Fundamentos para el Uso Ético y Pedagógico de la Inteligencia Artificial. Ya el curso casi está terminado, esperamos lanzarlo más o menos como en agosto. Para nosotros como comunidad universitaria de la Universidad de Costa Rica va a estar como parte del curso de competencias digitales para que ustedes lo puedan llevar. Entonces, esta es una iniciativa que integra lo que estaban haciendo las 5 universidades a nivel de inteligencia artificial. Entonces se plasma en un curso que va a estar disponible para todos los docentes. Luego también Protea, que es parte de la Escuela de Educación, ellos también ofrecen algunas capacitaciones en el uso de inteligencia artificial. También tenemos algunas capacitaciones del DEDUM que también hablan sobre inteligencia artificial, capacitaciones desde el CIBDI, que el CIBDI pues ha estado hablando también de la parte de Turnitin, ¿verdad? Y todo esto, cómo utilizar. Además, ahora están integrando algunas herramientas de inteligencia artificial más para apoyo a la investigación. Entonces, por ejemplo, tienen algunas herramientas que les permiten a ustedes guiar las investigaciones con inteligencia artificial sobre las mismas bases de datos que ya tiene el CIBDI. Entonces, son bases de datos confiables que ustedes pueden decir que lo que está ahí es verdadero y entonces guiar un proceso mucho más formal. Y las capacitaciones que tenemos nosotros en METICS, ¿verdad? Que también están orientadas, y las que no tenemos todavía que podemos desarrollar. Así que estamos en un proceso hacia poder extender este apoyo que tengan tanto docentes como estudiantes en la integración de herramientas de inteligencia artificial. Algunas preguntas, no las voy a leer, algunas preguntas que nos podemos hacer para integrar inteligencia artificial, y entre esas es, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje que quiero fortalecer con la herramienta de inteligencia artificial? Y ahí puedo hacer una serie de preguntas que me dan como una guía para empezar con esta parte. Están un poco orientadas también al marco, ¿verdad? Lo que nos pide este marco de competencias para docentes. Y finalmente, la integración de las herramientas de inteligencia artificial no es solo integrar la herramienta, o sea, es integrarla de una forma responsable, que estemos nosotros claros. Dentro de esta dimensión humana hay una parte que no les dije, y es que hay una parte de responsabilidad que se supone que nosotros como docentes asumimos la culpa de lo que haga la herramienta de inteligencia artificial. Por eso está la supervisión humana. Entonces, si la inteligencia artificial se jaló una torta la asumo yo, ¿verdad? Entonces, esa parte de responsabilidad a la hora de integrar la inteligencia artificial de una manera ética. Y algo que nos preocupa a nosotros es la parte crítica, el pensamiento crítico. ¿Realmente está aportando al aprendizaje o nos está haciendo que aprendamos menos como estudiantes? ¿Qué tanto de nivel de esfuerzo nos está pidiendo la herramienta de inteligencia artificial, o está pasando los cursos por nosotros? ¿A quién le damos el título? ¿Ah? Entonces, esa parte de
de la ética, de la responsabilidad y sobre todo, no vamos a integrar una herramienta de inteligencia artificial para que me tome fotos. No, la vamos a integrar de manera pedagógica, porque el fin es pedagógico, el fin es la enseñanza, el fin es el aprendizaje que nosotros vamos a tener. Y, como les decía al final, la inteligencia artificial o la integración va más allá de seleccionar una herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ronald.